y 2 domingos más, 4 actitudes que eran típicas de los fariseos, pero que también se manifiestan en los creyentes cristianos. O sea que si podemos hablar de fariseísmo cristiano, también existe. Y es importante conocerlas para no incurrir en ellas. Hoy vamos a tratar 2. Sí, perdón. Perdón, hermano. Como dijiste al principio, es que no te entendí. Son 4 actitudes que vamos a leer. Hoy 2, el próximo domingo otra, que es muy importante que todo cristiano conozca, entienda y practique, todo cristiano maduro. Y el siguiente también es otro que es muy pernicioso y también bastante común. Son actitudes equivocadas que eran típicas de los fariseos, pero no fueron ellos los inventores de este tipo de actitudes, ya existían desde este tiempo atrás. Ya veremos un versículo que es bastante antiguo, pero que lamentablemente podemos incurrir en ellos, y bueno saberlos, para poder justamente no estar cometiendo esos errores. Y aquí he puesto unos nombres que son un poco raritos, y vamos a ver unos lemas que ya el lema en sí te lo aclara, pero perfectamente a qué se refiere cada uno. Solamente que, claro, hay que darle un nombre un poco científico, por así decirlo. La autopercepción elogiosa y la correlación de mi bendición con mi mérito. Bueno, es una forma muy técnica de explicarlo, pero ahora vamos a entender más fácilmente. Bueno, esto, ¿qué pasó? Ah, está apagado, perdón. Ya. Yo creo que con ese lema en amarillo se entiende perfectamente de qué va la cosa, ¿no es verdad? Qué bueno que soy yo y qué malos que son los demás. Y claro, uno dirá, bueno, quizás yo no lo he hecho, ¿no? Pero si escarbamos un poquito, seguramente en nuestra inmadurez reconoceremos que alguna vez sí hemos caído en eso. Pero el problema no es caer en eso, sino que eso se convierta en una actitud continua, permanente, instalada en el corazón del creyente de una manera perpetua. Es algo que debe quitarse. Vamos a ver también, aparte de este verso que está aquí, uno que ya lo hemos visto muchas veces, casi que no sé si lo sabremos de memoria, pero bueno, pero es muy interesante porque lo ilustra perfectamente el Señor. Aquí he puesto un pasaje de Lucas capítulo 6, verso 42, que dice lo siguiente: o ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirándola tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No está diciendo el Señor aquí que tú no tienes ninguna capacidad de juicio sobre las demás personas. Te está diciendo que no cometas la hipocresía de percibirte a ti mismo como que tú estás andando muy bien cuando tú estás criticando algo que tú estás haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema que gravita en un corazón de un creyente que incurre en esto? A ver, ¿a alguien se le ocurre una palabrita? Arrogancia, soberbia. Si cultivamos la arrogancia y la soberbia, tendremos una incapacidad natural para reconocer nuestra pecaminosidad y nuestras fallas y errores. Porque lo que te hace reconocerlas es pues la humildad. Y un cristiano humilde tendrá la ventaja de que podrá reconocer, mira, sí, yo no soy bueno en esto, esto y esto, he fallado en esto y en esto otro, he pecado en esto y en esto otro, y en fin. Pero el que tiene soberbia, arrogancia, va a decir, no, yo soy una persona muy maja, muy perfecta, muy correcta, y sí puedo yo mirar la paja en el ojo ajeno sin problema alguno, porque mis ojos están impolutos, totalmente perfectos. Pero ahí dice el Señor, no, cuidado, ten la humildad, reconoce tu naturaleza, y de acuerdo a esa situación que tú reconoces de ti mismo, entonces tú puedes ya pensar,
Si yo voy a criticar a alguien algo que yo mismo estoy haciendo, eso es una incoherencia total. Primero, corrijo mi forma de actuar, supero ese defecto, esa falla en mi vida, espiritualmente hablando, y entonces ya estoy capacitado de poder, oye, mira, tú estás ahí mal. No está diciendo que no juzguemos, pero que juzguemos con justo juicio cuando nosotros mismos hemos superado aquello que estamos señalando. Y esto es muy interesante porque también eso incurre en relación al hecho que yo estoy aquí predicando. ¿Puedo yo predicar, como Antonio o Cristian, cuando de algo que tú mismo estás incurriendo diciendo no hagas esto, pero tú lo estás haciendo? ¿Tiene ese sentido? ¿Que se hace? Por supuesto que se hace, ¿eh? Y hay quienes son, pero unos jueces súper rígidos. ¡Oh, no! Y a todos los dejan temblando. Y sin embargo ellos son unos zamarros que están haciéndolo a tutiplén. Eso se llama hipocresía. Y eso es lo que jamás, y con mayor razón el que está aquí, no puede incurrir. Bueno, puede, no debe incurrir. Bien. Ahora vamos a ver el otro pasaje del Señor Jesús, de otra parábola, que es incluso más clara, más específica, que ya la conocemos, que es esta. Lo he puesto en 3 pantallas porque no cabe todo en una sola. Y aquí claramente el Señor señala este tipo de problema con el corazón de una persona. Cuando una persona es humilde y cuando una persona es arrogante. ¿Cómo se ve a sí misma según cada uno de los casos? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Señalemos, confían en sí mismos como justos. ¿Puede una persona humilde confiar en sí misma como justo? Yo creo que no. Va a reconocer que no es una persona perfecta y que tiene errores, fallos y debilidades. Pero si es arrogante, seguramente que sí. Si tiene soberbia, seguramente que sí. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recordemos que los fariseos era una facción del judaísmo extremadamente observadora de la ley de Moisés. Pero no solamente de la ley de Moisés, sino también de muchos otros preceptos que ellos mismos habían inventado. Nacieron siglos antes del tiempo de Jesús, quizás 2 o 3 siglos antes, durante la dominación griega de Judea. Y fue una dominación muy potente, también muy desgarradora para el judaísmo, sobre todo con Antíoco Epífanes. Y bueno, surgió pues unos judíos que dijeron, nosotros queremos reivindicar nuestra fe judía y no permitir que nuestros religiosos judíos se conviertan en personas helenizadas, es decir, aquellas que han recibido la cultura griega hasta adoptarla totalmente. Y ojo, lo lograron en parte porque los fariseos pensaban mucho como los griegos. Pero los fariseos, perdón, dije los saduceos. Los saduceos pensaban como los griegos, pero los fariseos eran la facción opuesta. Y claro, ellos se sentían pues que eran la maravilla de las maravillas, ¿no? Y ahí se les llenó el corazón de soberbia y arrogancia y se ponían a sí mismos pues como justos. Y el publicano, ¿quiénes eran los publicanos? Que cobraban impuestos de Roma, y como saben, esas personas eran odiadas por la gente porque muchos de ellos eran verdaderos sinvergüenzas, porque parte de ese dinero iba para el bolsillo. Y claro, y expoliaban y eran odiados por eso. Entonces hay un contraste entre el fariseo, que se supone que es un hombre que guarda la ley, y el publicano, que se supone que es un pecador, infame. ¿Qué sucedió con la actitud de uno y de otro? Y aquí justamente Jesús quiere hacer ese contraste marcado entre el fariseo arrogante y el publicano humilde que reconoce su pecaminosidad. Versos 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, soy una maravilla. Es que tienes que postrarte ante mí porque yo soy una cosa pues maravillosa. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, en fin,
una lista, pues supongo que larga y extensa de las bondades de este señor, que era muy bueno ante los ojos de Dios según él creía. Y mientras tanto el otro, más el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. No iba como diciendo: ¡ay, qué bueno que soy, Señor! No, él sí reconocía que era odiado por su pecado. ¿Sabe Dios qué cargo de conciencia tendría? Porque él se daría cuenta. Estaba lleno de Dios, pero se daría cuenta de que había hecho mal, había expoliado a mucha gente, había hecho verdaderas injusticias, porque eso ocurría en esta gente, y habría un arrepentimiento, un reconocimiento de su pecado. Dice: os digo, dice el Señor, que el publicano, descendió a su casa justificado por Dios, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero aquí lo importante es en qué se humilla y en qué se enaltece: en el reconocimiento de su pecado. El que se humilla reconociendo su pecado ante Dios, a ese Dios observará con agrado. Pero por el contrario, aquel que se ensorbece y considera que es justo ante los ojos de Dios cuando no lo es en lo absoluto, como buen hipócrita, como vimos en el pasaje anterior, que ve la paja en el ojo ajeno, pero tiene tremendo tronco en su propio ojo, pues ese será humillado. ¿Por quién? Por Dios. Entonces es un juego farisaico bastante peligroso. Un creyente no debe incurrir. Y a veces una de las cosas que sucede cuando incurrimos en esto es ser muy criticones con los demás. O llenar nuestras conversaciones criticando a los demás. ¿Te ha pasado alguna vez eso? O siquiera lo has reconocido, que hables muy seguido de: oye, y fulanito que es, y menganita eso, lo otro, esto. Hay que tener cuidado con eso, porque si nos llenamos y nuestra conversación, el disfrute de nuestra plática sea el criticar a otros, es como decir: mira, qué malo que es, pero qué bueno que soy yo, ¿no? ¿Ha visto, no? Le estás comunicando: oye, pero estos pecadores están muy mal, Cuidado, mucho cuidado. No es que no podamos hacer algún comentario crítico, sí, se puede hacer, pero con mucho cuidado, considerándote a ti mismo. Como decía Pablo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Considerándote a ti mismo. ¿Estoy yo realmente en capacidad de poder comenzar a hablar lánguidamente de criticando a los demás? Si reconozco mi pecaminosidad y mis errores, voy a ser más humilde y no me voy a dedicar a ese deporte. ¿Se dan cuenta? Que es un deporte a veces muy jugado. Bien, vamos ahora al segundo actitud. También es muy antiguo por cierto. Si tú no tienes mis bendiciones, tú no tienes mi mérito. Es decir, es cuando empezamos a considerar que nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestro mérito nos ha permitido recibir de Dios esas bendiciones. Y en cierto modo, pues, pensamos que las hemos ganado nosotros. Y ojo, no estamos diciendo de que una persona que se esfuerza, que trabaja, que estudia, no logre cosas. Ahora vamos a ver cómo voltear esa tortilla. Y uno dice: sí, pero naturalmente por mi esfuerzo he logrado estas cosas. Como dice, lo he currado mucho. Y si he recibido esa bendición, pues es por mi mérito. Y esa es la tendencia natural de pensar. Y obviamente del mundo piensa eso. Eso es algo natural. Y si la otra persona no lo tiene, es producto de su demérito. Es decir, porque no se esforzó, no tuvo el talento, en fin, lo que sea. Y decimos: bueno, las bendiciones de Dios nacen de nosotros, y las que no tienen bendiciones es porque no se la ganaron. No se lo curraron, ¿no? Y eso es lo que quedamos, ¿no? Pero vamos a ver que eso no es verdad. No solo es cierto que hay bendiciones en tu vida que tú dices: yo realmente no entiendo por qué Dios me bendijo de esa manera. No es que haya hecho algo para recibir esa bendición. Y al revés,
hay cosas que te pasan en la vida que tú no las puedes correlacionar con un error o un pecado que tuviste y que de pronto te cayó. Y dices, pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? No fue porque tú te lo ganaste o se lo ganó tu familia o qué sé yo. Ahí está el problema, ¿no? La correlación entre bendición o no bendición de acuerdo a lo que pensamos que hemos merecido como bendición o como castigo incluso. Y eso no necesariamente es algo cierto. Por supuesto que en la vida hay cosas que recibiremos buenas por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro empeño, y otras que recibiremos malas por causa de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestra inmadurez, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que incluso eso también viene de Dios. Y no debemos arrogarnos que es nuestro mérito. Vamos a ver unos ejemplos para poder ilustrar mejor a qué me estoy refiriendo y por qué eso es malo de considerar, sobre todo de balbucear, de hablar en la casa, ¿no? Voy a poner 6, aquí voy a 3 y luego 3 más. Por ejemplo, yo me considero inteligente. ¿Por qué los demás son tan tontos? ¿No? ¿No se alimentaron bien de niños? ¿No has escuchado alguna vez eso, o tú mismo lo has dicho, ¿no? Que soy, pero los demás no. Y te has arrogado que, bueno, tienes eso. Yo me considero culto. ¿Por qué los demás son tan incultos? ¿Será que no quieren estudiar? Yo sí, pero los demás ¿no? Está mal, ¿no? Yo tengo trabajo. ¿Por qué fulano no lo tiene? ¿Será que es flojo y no quiere trabajar? Y eso, ojo, estoy diciendo cosas que pueden ser posiblemente esas sean las causas, pero no necesariamente. Yo no puedo concluir necesariamente que esa es la causa. A veces te despiden el trabajo, está muy bien, y te despiden el trabajo y punto. Se acabó. No es que hayas hecho algo mal, que hayas sido mal trabajador. Simplemente tienen que reducir plantilla, y a mí me ha pasado, y se acabó, tienen que reducir plantilla. Y bueno, dicen, ay, pero ¿por qué no estás trabajando? Cuidado, no es tan fácil. Vamos a ver Tomás. Yo tengo casa, ¿por qué fulano no la tiene? ¿Será que no se esforzó ahorrando para tenerla? Hombre, es casa, la podemos tener unos sí, unos no, pero a veces efectivamente por tu esfuerzo, tus ahorros, y otras veces porque, bueno, es fácil conseguirla o difícil alcanzarla. Yo tengo cónyuge, ¿por qué fulano no la tiene? ¿Tiene un problema de orientación? ¿Es místico o es tonto? Y eso sí lo he visto, Bueno, todos los demás los he visto, pero esta incluso la he padecido yo. ¿Por qué no será un problema de, bueno, ya saben de orientación a qué me refiero? Y es místico porque está pues dedicado pues al, ¿no? Y eso es todo legítimo, ¿no? Pero hay gente que lo ve como algo malo. O es tonto, que no le va, ¿no? Yo tengo hijos. ¿Por qué fulano no los tiene? ¿Será porque se dedicaba a jugar quinqué en lugar de estar con el cónyuge? O sea, no había pues, ¿no? Ya saben qué. Estaban muchos jugando al quinqué. Y a mí me lo han dicho. ¿Por qué no tuve hijos? ¿No? Yo recuerdo uno. O sea, este tipo de cosas no son tonteras que me lo estoy inventando, son cosas que son reales. Entonces, ¿ven a qué me refiero? De si tú tienes bendiciones y te pones a juzgar a otro que no las tiene y comienzas a elucubrar razones por las cuales esa persona no tiene esas bendiciones. ¿Tú qué sabes de la vida de esa otra persona, de por qué tiene o no tiene? Ya sea por su mérito o algo que no tiene nada que ver con su mérito, tanto lo bueno como lo malo. ¿Tienes derecho a juzgarlo por eso? No, las bendiciones, hermanos, que tenemos, incluso aunque nos arroguemos haberlas conseguido por nuestro esfuerzo, también viene de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque también Dios te dio esa capacidad de esforzarte y de conseguir esa bendición. Y hay gente que o tiene un accidente y se quedan inválidos, y dice, usted está inválido, y es que se lo buscó, no se lo buscó, tuvo un accidente y pasó. ¿Y quién se va a poner a juzgar justificadamente, me refiero, a esa persona porque está inválida? O porque tiene una ceguera, o porque tiene algún tipo de minusvalía. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Ese también es un feo
una fea actitud y feo pecado de algunas personas. Bueno, claro, eso es lo que acaba de decir, ¿no? Es posible que algunos casos efectivamente se deban a esas explicaciones que he mencionado, pero el problema no está en eso, sino en la actitud de tu corazón de tratar de arrogarte que lo que tienes es porque te lo mereces y el que no lo tiene es porque no se lo merece. A ese es el problema, a ese es el punto que hay que tocar, ¿se dan cuenta? Bien, vamos a continuar con un pasaje de Job. Fíjense que esto es antiguo. Vamos a ver Job 4, 7 al 9. Fíjense cómo los amigos de Job, cuando se enteran de la desgracia que tiene Job, van a visitarlo y Job, allí arruinado, enfermo, en el suelo, recibe a estos amigos que también se sientan junto a él, y por el tiempo en el cual permanecen callados, fabuloso. La verdad que hasta ahí estaban muy bien. Pero cuando abren su boquita, la fastidiaron totalmente. Al punto que al final de la historia de Job, Dios le tiene que decir: ora por estas personas porque yo estoy enojado con ellos porque no han hablado lo recto delante de mí. ¿Y qué cosas le decían estos amigos a Job? En lugar de consolarlo, ellos hicieron exactamente lo que estamos diciendo ahora en esta actitud. Si te ha pasado esto, Job, es porque eres un pillo. Algo, un pecado escondido tienes por allí, sin vergüenza, que por eso te ha pasado toda esta desgracia y esta enfermedad que tienes. ¿Ven cómo juzgan? Y eso es lo que va a decir aquí Elifaz elamita. Recapacita ahora, dice. Fíjense, aparece un razonamiento aparentemente muy espiritual. Dice, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Oh? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Bueno, el chico está verdaderamente mal, porque a los rectos y al inocente le pasan cosas también en esta vida. O sea que eso, decir que no pasa es, vamos, yo creo que ahí está el amita muy mal, ¿no? Pero bueno, eso era lo que ellos pensaban en ese tiempo. Y parece mentira también hasta el día de hoy. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En un último término, eso es cierto, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Esa es una sentencia correcta. Pero a veces en esta vida, eso no se ve, esa correlación no se ve. Y ves que la persona que ha hecho maldades sigue viviendo y en esta vida no recibe ese juicio de Dios. Pero viene la vida venidera y ahí sí no va a escaparse y sí va a recibir el justo juicio de Dios. Joseph Mengele, ¿se acuerdan de ese médico alemán en la Segunda Guerra Mundial que le daba por coger a niños judíos y hacer una serie de desgraciados y malvados experimentos con ellos, al punto de que perdían la vida, los hacía sufrir de una manera calamitosa? Era un monstruo, pero ese monstruo no fue juzgado en los juicios de Nuremberg. Llegó a América Latina, Argentina, y se dice que murió en paz ahí dándose un baño en las playas de Brasil. Yo diría, bueno, esa correlación en este mundo no se da. Pero, ¿puede escapar a la justicia de Dios? Por supuesto que no. O sea que, en último término, lo que dice Elifaz es cierto, pero él lo integra en el contexto de esta vida. Que en esta vida siempre va a haber una correlación, y eso no es cierto. Y eso lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, de culpar la desgracia de Job porque él tiene un pecado oculto, y justamente Job se exasperaba por eso, porque trataba de convencerles de que esa no era la realidad. Y sin embargo, los amiguitos no se cansaban de volver a insistir en eso mismo y cometer este segundo error, que es: si tú no tienes mi bendición, no tienes mi mérito. Seguramente tú has perdido todas tus bendiciones porque algo has hecho sin vergüenza, ¿no? Y eso es lo que decía. ¿No es algo parecido también, hermanos? Y no digo, cuando digo estas cosas, hay que pensar, ¿alguna vez yo he incurrido en esto? Ser humildes, ¿no? ¿Alguna vez yo he juzgado de esa manera a otra persona
culpándolo de lo mal que le está yendo. Y algunas cosas pueden ser ciertas, por supuesto que ha hecho algo mal, pero a veces no siempre es así. Y hay cosas, grandes desgracias que te pasan y no tienen ninguna correlación con algo que haya hecho mal la persona. Y sin embargo, habrá quienes tratarán de encontrar tres pies al gato para encontrar alguna razón por la cual eso sucedió. ¿Puedes haber tú incurrido alguna vez en eso? Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, esto lo que quería decir aquí es que incluso las cosas buenas que tú haces para poder o para considerar que merecerte las bendiciones, piedad cristiana, esfuerzo personal, talento personal, lo que sea que pueda llevarte a tener esas bendiciones, siempre esas bendiciones vienen de Dios. Incluso tu propio esfuerzo para conseguirlas o todos los talentos que Dios te haya dado para poder conseguirlas, también vienen de Dios. Por eso es tan importante ese pasaje que está aquí chiquitito de Mateo 10, de 8, cuando Jesús le dice a los discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso se lo tiene que clavar en la mente con letras de fuego. Todo lo que tienes tú en la vida, hermano o hermana, viene de Dios por su gracia. Si tú lo has recibido por la gracia de Dios, da de gracia. Esa es la actitud que debe nacer de tu corazón. Que esa bendición que has recibido, ¿cómo yo la puedo usar para poder bendecir a otros? Bendecir al Señor y bendecir a otros. Esa es la actitud correcta. De gracia recibiste, da de gracia. Ya con esto vamos a ver un último verso, el verso Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Y este pasaje aparentemente no tiene mucha correlación con lo que estamos hablando, pero vamos a intentar darnos cuenta que sí tiene correlación. Es muy popular, muy famoso. Los dos primeros versos, el 8 y el 9, los conocemos a muchos de memoria. Y el 10 también es muy interesante. Vamos a analizarlo y ver qué tiene que ver este pasaje con lo que hemos estado hablando. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense que la misma fe, que algunos dirían: no, es que yo estoy en el Señor porque yo he sido bueno, mi corazón ha sido bueno y he creído en el Señor, lo he recibido y bueno, pues en cierto modo es mi mérito también, ¿no? Pero ahí dice claramente que hasta esa actitud que hubo en tu corazón provino de Dios. Por lo tanto, nadie puede ir al cielo y decir: Señor, yo estoy aquí por mi mérito, porque yo sí tuve el corazón para recibir a Jesús. Porque incluso eso Dios te lo dio, fue un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego continúa el 10, rematando el asunto. Fíjense lo que dice el 10. Porque somos hechura suya. Curioso, ¿no? Tú eres creación, hechura de Dios. Que luego dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¡Ah, caramba! Que no solamente es lo que Dios está esperando de mis buenas obras, sino que Él ha creado en mí ese desarrollo de buenas obras en mi vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y de antemano qué tan de antemano? Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Estamos hablando de un tiempo muy vasto, para que anduviésemos en ellas. Es decir, que incluso tus obras buenas ante Dios también son producidas por Dios. ¿Hay algún lugar para jactarse? ¿Siquiera un resquicio para jactarte? En absoluto. No podemos jactarnos de nada. No solamente de nuestras intenciones para poder acercarnos a Dios, sino las obras que durante el lapso de nuestra vida realizaremos.
Por eso es tan peligroso de que haya creyentes que pensando que van al cielo, y encima se jactan de que han hecho tales obras, se han hecho tales servicios al Señor y todo lo demás, pero están llenos su corazón de arrogancia y de orgullo. La verdad, si hablamos de personas que tienen el riesgo de al final darse con la sorpresa de que no van al cielo, es ese tipo de personas, los arrogantes y los soberbios. Y dentro del cristianismo hay ese tipo de personas que creen que están muy bien y que el Señor los va a recibir con aplausos y se van a dar una terrible sorpresa. Porque ¿a quién va a ver, a quién fue justificado en esa parábola del Señor del fariseo y el publicano? Fue el publicano, no fue el fariseo. Y el fariseo tenía muchas cosas buenas. Y sin embargo, ¿quién justificó Dios? Al publicano. Por lo tanto, mucho cuidado con ser fariseos. No seamos fariseos. El próximo domingo trataremos este tema que es muy importante. Todo cristiano maduro debe entenderlo y practicarlo. Y luego el siguiente, pues ya veremos el cuarto punto. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que podamos guardar eso que hemos visto, Señor, el día de hoy. Y te pedimos, pues, que nos ayudes a cumplirlo, a que no seamos soberbios ni arrogantes, Señor, para pensar de que somos, pues, impolutos moralmente, sino que verdaderamente somos verdaderamente pecadores y que necesitamos arrepentimiento, necesitamos buscarte a ti plenamente, Señor, y reconocer todo lo que somos. Te damos gracias porque todo lo que tenemos, Señor, tus bendiciones realmente vienen de ti. No son por mérito nuestro. Ni la ausencia tampoco tiene que ver con demérito nuestro, sino porque tú lo has permitido, Señor. Y también, Señor, el mismo hecho de que hagamos obras para ti, también son tuyas, también son creación tuya. Por lo tanto, ayúdanos a entender esto, a ser humildes, porque en esa humildad, como la del publicano, está basada nuestra justificación en Cristo. Te pedimos, oh Dios, todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.